Hola, buenas tardes. Soy Manuel Sánchez, el coordinador del Máster en Matemática Computacional de la Universidad Jaume I. Y voy a comentar unas características del máster. En primer lugar, decir que el máster es un máster universitario que está acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y que el objetivo general del máster, de este máster, es formar de una manera integral a profesionales en el ámbito de la modelización matemática y de problemas de la industria y de la empresa. Se pretende obtener un perfil de titulado polivalente, combinando una sólida base matemática con una formación técnica en informática y que esté preparado para el uso de herramientas informáticas con la capacidad de atracción de un matemático. Que también tenga una capacidad para dirigir consultorías, asesorías financieras industriales, centros de cálculo, etcétera. Hay que señalar, que el máster, como luego volveré a comentar, tiene dos orientaciones, una investigadora y una profesional, y que dependiendo de la especialidad elegida, uno podrá estar capacitado para investigar en matemáticas puras y aplicadas y en ciencias de la computación, o para seguir un camino profesional en la empresa. Bueno, pues vamos a ello. Ya como he comentado, el máster universitario en matemática computacional de la UGI está acreditado por la NECA y entonces tiene un total de 60 créditos europeos, o también llamados ECTS. Es interesante resaltar que el máster tiene dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Normalmente, la modalidad presencial, no hay ni que decir, tiene que la escoge gente que puede venir a las clases. En la modalidad a distancia no es necesario y esta es bastante solicitada o bien por gente que trabaja o bien por estudiantes latinoamericanos que, claro, no se pueden desplazar a la UGI. Señalar que, en principio, la duración es de un curso académico, en este caso, en el que comenzará el próximo curso, se comenzará en octubre de 2003 y acabará en julio de 2024. Bueno, aquí hay que hacer una salvedad porque el trabajo final de máster siempre hay hasta finales de octubre para leerlo, entonces, para defenderlo. Aquí estamos comentando lo que serían las clases o a distancia el seguimiento de las asignaturas, porque en realidad hay hasta el 30 de octubre para poder defender el trabajo final de máster, que es necesario realizarlo para poder obtener el título. Como he comentado, hay dos orientaciones, una investigadora y otra profesional, que depende de las asignaturas optativas que se escojan. Como luego veremos, se puede optar por una o se puede optar por otra. Y la investigadora está dirigida principalmente a la realización de una tesis, a incorporarse a grupos de investigación del departamento. Y la profesional para preparar para trabajar en empresas. En principio, si hay plazas suficientes, se pueden cursar las dos. Requiere simplemente un pequeño esfuerzo adicional. Muy bien. Hay que señalar también que el máster tiene una novedad que se implantó hace 2 cursos académicos, que es la realización de un doble máster simultáneo. Es el de profesor o profesora de educación secundaria más el máster de matemática computacional. Esta opción es interesante porque para poder impartir docencia en bachillerato, por ejemplo, poder optar a una plaza por oposición, actualmente es necesario haber realizado el máster en educación secundaria. Aquí habría que señalar, en primer lugar, que para poder optar a esta doble titulación, evidentemente, en el máster de educación secundaria, que tiene diversas intensificaciones, hay que optar por la intensificación de matemáticas. Y que además es importante realizar la matrícula de una forma adecuada, porque aquí lo que se realiza es una convalidación de asignaturas. Entonces, la forma de realizar la matrícula adecuada, que eso se puede ir a la escuela a preguntar o preguntarme a mí y se explica sin ninguna... Sí, fácilmente, pero vamos, en principio, la forma de hacerlo es, primero uno tiene que pedir realizar la prescripción en ambos másteres, pero primero se matricula, que eso es importante, en el de educación secundaria, y luego pide la matrícula en el máster de matemática computacional. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se puede aplicar la tabla de convalidaciones, porque si no, como por ejemplo el máster de educación secundaria solo se pueden convalidar un máximo de 10 créditos, aunque estés matriculado en los dos,
entonces tienes que realizar los 2 másteres necesariamente. No se aplica la tabla de convalidaciones. Entonces aquí es adecuado tener muy clara la guía por la cual se puede acceder a este doble máster. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues continuamos. Bueno, pues el máster está dividido en diversas asignaturas o materias, como queráis denominarlas. En el primer cuatrimestre, porque está dividido en 2 cuatrimestres, las asignaturas que se imparten son la de modelización de sistemas discretos, que es modelizar situaciones donde el tiempo se discretiza. Por el contrario, modelizar situaciones donde el tiempo se considera como una variable continua, pues es otra asignatura que se llama modelización de sistemas continuos. También se imparte análisis estadístico de sistemas y métodos matemáticos en ecuaciones en derivadas parciales. Bueno, que esta asignatura pues es importante porque las derivadas parciales tienen diversas aplicaciones en el ámbito de la ingeniería. Bueno, en realidad todas estas asignaturas tienen aplicación en el ámbito de la ingeniería, pero en particular la de ecuaciones de derivadas parciales, igual que en análisis estadístico de sistemas. Todas estas asignaturas, como veis, tienen OB entre paréntesis al lado, que eso significa que son asignaturas obligatorias. Aparte de estas asignaturas, también hay una asignatura de métodos avanzados de programación científica, donde se enseñan programas de programación, lenguajes de programación, una asignatura de geometría computacional y una asignatura de análisis matemático avanzado, junto con una asignatura de métodos avanzados de la investigación operativa. Y otra muy importante, puesto que últimamente tiene muchas aplicaciones, incluso hay alguna titulación que lleva su nombre, es la asignatura de minería de datos, lo que se suele denominar como database. Y por último, pues tenemos el software de modelización de sistemas industriales. Esta asignatura, como veis, tiene más créditos que las anteriores, son todas obligatorias y eso implica, el motivo es porque está dividida en 3 módulos. Entonces, en realidad son 3 módulos de 2 créditos cada uno. Uno es un módulo de mecánica de fluidos. El segundo módulo es un módulo de utilización de software de empresas, tanto para analizar cómo se almacenan el material que tiene la empresa y los productos que va a vender, etcétera, a cómo se manejan también las nóminas. Y un último módulo de programación lineal. ¿De acuerdo? Bueno, aunque todas estas asignaturas son obligatorias, también se puede realizar una matrícula parcial. Porque, claro, hay que tener en cuenta que el máster, lo escoge gente que acaba de terminar su titulación y entonces, pues nada, pues hace el máster de los 2 cuatrimestres de una manera pues bastante fluida, la verdad. Pero también lo escoge gente que está trabajando y entonces, o gente que ya es profesora ya en otras universidades, sobre todo latinoamericanas, y entonces pues tampoco tiene tiempo de acabarlo en los 2 cuatrimestres. Eso no ocurre nada, ¿eh? Se puede hacer una matrícula parcial y entonces pues acabar el máster en más tiempo del que es de un curso académico, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo cuatrimestre pues tenemos varias asignaturas también obligatorias, que son la teoría de la señal, que esto es análisis de Fourier y ondículas, álgebra computacional, criptología, con sus aplicaciones a la seguridad informática y comercial, la simulación de sistemas, y después tenemos un ciclo de conferencias, que es un crédito simplemente, que normalmente pues, se insta al alumnado presencial a que asista a conferencias divulgativas que se imparten o bien en el Instituto de Matemáticas o bien en el departamento. Si se opta por la opción de cursar el máster online, lo que se hace es subir al aula virtual una serie de conferencias y se le pide al alumno que envíe un resumen y comentarios de las mismas. ¿De acuerdo? Y luego está el trabajo final de máster, que son 12 créditos, que como he dicho hay hasta el 30 de octubre para realizarlo. Y bueno, aquí habría que matizar algunos aspectos. Por ejemplo, habría que matizar que la asignatura teóricamente se abre en el mes de febrero. Es decir, que el alumno tendría desde febrero hasta octubre para hacer el máster, pero muchos alumnos escogen antes el tema del máster. El tema del máster se puede escoger se puede hablar directamente con cualquier profesor que imparta una asignatura del máster y pactar con él un tema
que sea de interés para ambos, y entonces se realiza el trabajo final de máster, o bien se puede ir directamente al listado de grupos de investigación que está en la web del departamento y en la web del Instituto de Matemáticas. Y si a alguien le interesa un tema en concreto, pues entonces se pone en contacto con el coordinador de ese grupo y ya pues se llega al acuerdo de hacer el trabajo final de máster. Como he dicho, el trabajo final de máster este es obligatorio en todos los másteres, por otra parte, ¿eh? Por ejemplo, el que hace el doble máster en secundaria y en matemática computacional, pues tiene que hacer dos TFMs, porque para tener el título de cualquier máster hay que realizar el trabajo final de máster. Bien, y luego hay una serie de materias optativas que dependen de la orientación que se escoja. Por ejemplo, pues si para la orientación investigadora tenemos dos, que es la teoría algebraica de la información y la teoría de la medida de la probabilidad. Y para la orientación profesional se tienen las prácticas externas de 6 créditos. Entonces, como os he dicho, bueno, pues si uno, por ejemplo, ya ha trabajado o está trabajando, las prácticas externas se pueden convalidar mediante la realización de una memoria en la que se explica el trabajo que se ha realizado, el trabajo profesional que se ha realizado. Por lo que las dos orientaciones se pueden realizar, porque en realidad solo implica hacer dos asignaturas más de 3 créditos. Entonces hay gente que, bueno, va directamente a la orientación investigadora porque quiere realizar una tesis doctoral. Otros van directamente a la orientación profesional, simplemente unas prácticas externas. Si no se ha trabajado, pues el encargado de prácticas del máster pues tiene la labor de asignarle una empresa en la cual realizará sus prácticas. Últimamente hay que indicar que hemos tenido éxito en este aspecto porque gente que ha escogido realizar las prácticas en empresa, luego las empresas los han contratado, les han hecho un contrato. O sea que las empresas hay que decir que últimamente buscan bastantes matemáticos. La verdad es que no sabemos por qué, pero es así. Bueno, luego, bueno, pues comentaros algunos aspectos. Por ejemplo, la prescripción actualmente para el curso 23-24 pues tiene 2 fases. La primera fase va del 20 de abril al 23 de junio, es decir, que ya estamos en ella. Cualquiera que quiera prescribirse en el máster pues tiene hasta el 23 de junio. Y la segunda fase pues va del 27 de junio al 4 de septiembre de este año. Es decir, pues en la fase 2, si han sobrado plazas, han quedado plazas vacantes, pues entonces se ofertan en una segunda fase. Y una vez analizado la prescripción, si un alumno o una alumna es admitido, pues entonces está la fase de matrícula. Entonces aquí tenéis los periodos de matrícula, que es la fase 1, es del 17 al 21 de julio de este año. Y la fase 2, pues es del 12 al 15 de septiembre de 2023. Bueno, y esto es un poco el resumen de lo que es el máster. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna consideración, la podéis realizar ahora o podéis contactar conmigo, Manuel Sánchez, el coordinador. Ahí está mi correo electrónico. Y también os dejo aquí la web del máster, que es bastante fácil. Es www.mastermatcomp.ugi.es. ¿De acuerdo? En fin, si entráis en Google y ponéis máster universitario en matemática computacional de la UGI, pues automáticamente sale la página. Tampoco hay que aprendérsela. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco todo lo que quería contar sobre el máster, siendo breve. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta o alguna consideración, pues la puede realizar. Y si no, pues os ponéis en contacto conmigo directamente. Aquí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. A ver, porque se han conectado para preguntar, pero bueno, yo he contestado por el chat, pero la pregunta no aparece. Ahora, bueno, bueno, todo el mundo ve la pregunta porque está abierta a todos los participantes.
Bueno, dice que lleva un par de años hace un par de años que me matriculé y finalmente cancelé la matrícula un poco por miedo. Dice, yo vengo de estudios de ADE. Muy bien. Esperamos la segunda parte de... Bueno, esperamos la pregunta. Llegará la pregunta. No llega, pero llegará. Estamos a la espera. Me gustaría saber si aún sin tener conocimientos del lenguaje matemático y topología se puede afrontar con ciertas garantías. Bueno, te contesto por el chat y bueno, y también contesto en voz alta. La respuesta es que sí. Eh, sí que se puede. Bueno, pues te contesto sí y por el chat ya te digo. Eh, espérate, porque no me sale la flechita de enviar. No sé por qué, ha desaparecido. Bueno, la respuesta a tu pregunta es sí. De hecho, hemos tenido alumnado bastante variado. Hemos tenido alumnado, bueno, de matemáticas, por supuesto, hemos tenido físicos, bueno, ahí no hay, digamos, la pregunta no sería pertinente, obviamente. Hemos tenido ingenieros y hemos tenido alumnos de economía y de ADE. Y entonces requiere, claro, evidentemente un esfuerzo un poco suplementario porque la base, digamos, matemática no es la misma. Pero el curso, digamos, el máster se puede seguir. Lo que yo recomiendo, pues yo recomiendo a este tipo de alumnos, yo he tenido alumnos presenciales de ADE y de económicas. Y lo que hacen normalmente es que se lo plantean no en un curso, sino en un curso y medio o dos cursos. Porque, claro, requiere un poco más de esfuerzo y un poco más de dedicación con el profesorado, de las asignaturas, etcétera. Digo, me refiero a la base de las asignaturas, pero vamos, el máster se puede seguir. Pues vamos, ya te digo que hay pruebas de ello. Yo he tenido alumnos presenciales y también he tenido alumnos a distancia, alumnos presenciales de económicas y de ADE, y lo han podido seguir. Ya te digo, normalmente no lo hacen en un curso porque tienen que dedicarle un poco más de tiempo. Esto, si lo haces online, es una cuestión de dedicación de tiempo. Entonces, claro, uno tiene que medir ya no solo sus fuerzas, sino lo que tiene que medir es el tiempo del cual dispone. Y normalmente pues se hace en más de un curso académico, pero se puede acabar el máster sin problemas. No sé si he contestado a tu pregunta. Si quieres saber algo más, porque ya digo, no sé por qué la flecha de enviar ha desaparecido. Magia de la informática. De todas maneras, para respuestas más concretas o aspectos más concretos que queráis saber, etcétera, podéis contactar conmigo en el correo electrónico que estaba en la presentación. Bueno, que estaba en la presentación y si entráis en la página web del máster, también está la dirección, también está mi dirección electrónica como coordinador del máster, ¿no? O sea que eso. Ya hay mucha gente que me contacta por correo electrónico ya para preguntas más concretas, asignaturas de las que se puede matricular, etcétera. Vamos a ver, por aquí hay más. Ah, no. No sé. Y también existe la opción, que eso también se realiza en la docencia a distancia, de concertar un Meet, una reunión Meet o una reunión Zoom, como queráis. Bueno, normalmente. Bueno, yo suelo usar el Meet porque es el que Gmail tiene a nuestra disposición y en la UGI nuestro correo es de Gmail, entonces tenemos el Meet como herramienta, pero también utilizamos el Zoom. Entonces, esa es otra opción, pues aparte de contactar conmigo por correo electrónico, pues contactar conmigo para hacer una sesión Meet o una sesión Zoom y hablar en directo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en eso. Bien, pues
parece ser, o por lo menos yo no veo, que no hay más preguntas. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Y ya os digo, si tenéis interés en el máster, primero quitaros el miedo de encima, porque es un problema de trabajo. Lo único que hay que medir bien es el tiempo del cual se dispone y en función de eso matricularse, no el todo el máster, sino hacer una matrícula parcial el primer año. Y cualquier duda, ya os digo, me la contactáis, o sea, contactáis conmigo y la hablamos o bien por correo electrónico, la comentamos, o bien la hablamos directamente en una sesión Meet o una sesión Zoom. No hay, no hay problema en eso. Ujú. De acuerdo. No puedo contestarte por el chat porque me ha desaparecido la flechita de enviar. Esto es un misterio, pero vamos, es lo que ha ocurrido. Pues nada, si no hay más preguntas, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Gracias por haber participado y estoy a vuestra disposición para lo que creáis conveniente. Muchas gracias y ya sabéis dónde estamos.